El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Aquí estamos emitiendo el programa número 444. Mira, tiene que ver con el... viene bien el 44, porque es el artículo polémico, onda cortina de humo que están esgrimiendo el oficialismo en estos momentos en la Cámara de Diputados para tratar de aprobar y dar la estocada final a los derechos laborales de los laburantes, precisamente en nuestro país. Nosotros salimos con la emisión número 444 de este programa que se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Si nos querés mandar un mensaje o comunicarte directamente con nosotros, lo podés hacer al 11 26 99 95 74. Repito, 11 26 99 95 74. Y si nos estás escuchando en vivo por la plataforma YouTube, metenos un dedito para arriba, un like, que eso nos hace muy bien, le hace muy bien al programa justamente en la plataforma. Así que, muy bien. Te cuento que hoy vamos a tener una transmisión con el Ecuador. Seguimos con nuestro viaje cordillerano, digamos, por la patria grande, y hoy arribamos a la República del Ecuador, en donde, vamos a hacer conexión con el periodista Esteban Zapata para que nos ponga, pero así, con las últimas noticias al tanto de qué es lo que está sucediendo, cuál es la realidad que está atravesando el pueblo hermano ecuatoriano, que también viene resistiendo como puede a los planes neoliberales y a la injerencia norteamericana, ahora de la mano del presidente, creo que se llama Daniel Noboa, un multimillonario, el hombre, el industrial o el empresario tal vez más fuerte del país, que se dedica a exportar bananas, sí señor, bananas a todo el planeta. Ecuador, además de ser un estado petrolero, de integrar la OPEP, además es el primer tal vez exportador en el mundo de las bananas. Así que, un país que se ha transformado en el más inseguro de Latinoamérica, precisamente desde que fuera destituido, digamos, culminara el proceso de la Revolución Ciudadana del expresidente Correa, un país que acá ha hecho caso omiso a los referéndums en donde se expresó la ciudadanía ecuatoriana y que permiten la instalación de bases norteamericanas en su territorio, un país en donde la violencia de las bandas criminales se hace presente todos los días, en donde hay repetidas masacres y rebeliones en sus penales carcelarios, ¿verdad? Y de todo esto vamos a estar hablando seguramente y le vamos a preguntar a Esteban Zapata. Muy bien, esto va a ser en la segunda hora de nuestro programa, a partir de las 19 horas, y esperemos que no tengamos interferencias en la comunicación.
Bueno, mientras tanto, vamos a tratar de sintetizar lo que ha ocurrido en los últimos 7 días y saludamos al pueblo musulmán porque precisamente hoy se da inicio a la festividad religiosa que se llama el Ramadán, que son 40 días de ayuno. Tiene que ver con una estrella que va orbitando ahí en el firmamento y todos los años se inicia en una fecha distinta. Así como los judíos tienen, o quienes profesan la religión judía, tienen el Yom Kippur, por ejemplo, el Día del Perdón, los musulmanes también desarrollan esta. Y los católicos, quienes profesan la religión católica, también se da inicio, después del carnaval, se da inicio a lo que se llama la Cuaresma, que comienza con un día que se le dice el jueves de cenizas y termina 40 días después, y que implica también un ayuno en donde se trata de evitar el consumo de la carne, y que termina con el jueves, creo, de Ramos, y esto se va a dar en el mes de abril. Bueno, les cuento que, bueno, como todos sabemos, la semana pasada fue una semana heavy, en donde el oficialismo brindó con champagne porque logró la media aprobación en la Cámara Alta del Congreso, o sea, el Senado, de la sanción de la llamada, en forma muy hipócrita, Ley de Modernización Laboral, que inclina el fiel de la balanza favoreciendo en un 99% al sector empresario y que desguaza, destruye los derechos de los trabajadores. Pero no solamente eso, sino que a último momento metieron como anexo de este proyecto también el proyecto de traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, una justicia que está colonizada y en la que tiene mucha influencia el expresidente Mauricio Macri, y que esto, digamos, se están preparando el combo para atajarse lo que seguramente va a originar, si se aprueba hoy en la Cámara de Diputados, este nefasto proyecto de reforma laboral o de destrucción de los derechos laborales, porque seguramente va a originar la multiplicidad de planteos judiciales que en definitiva llegarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo seguramente la inconstitucionalidad o planteando la inconstitucionalidad de esta ley. Pero este proyecto de traspaso de la justicia y de destrucción del fuero laboral, un fuero creado en el primer gobierno del general Perón, que es un fuero pro obrero, digamos, realmente es una locura jurídica, porque es totalmente inconstitucional, porque soslaya y pasa por encima a un fuero histórico, y desconoce la autoridad y la potestad de una parte de los jueces argentinos, que son los jueces nacionales del trabajo, ¿verdad? Entonces, como forma de neutralizar y obtener fallos que en definitiva sean favorables al planteo de la nueva ley, es porque hacen
esta eliminación y traspaso de la justicia, fundamentándose en la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, tras un acuerdo que suscribieron 24 horas antes el jefe de gabinete Adorni con el con el ministro de Justicia o secretario de Justicia del gobierno que preside el señor Jorge Macri. Bueno, la semana pasada hubo una desmedida, irracional y desproporcionada represión policial que ahora dirige la nueva ministra y número 2 de la senadora Patricia Bullrich, la señora Monteoliva, que mandó a la calle toda la infantería, toda la tecnología, y por supuesto logró infiltrar una manifestación en donde la CGT no había convocado, sí algunos otros gremios y otras centrales sindicales como la CTA Autónoma y la CTA también. Y bueno, en las pantallas de televisión pudimos ver cómo algunos personajes enmascarados o con cascos armaban bombas molotov sin que nadie interviniera y tiraron abajo una valla que con muy poca resistencia del otro lado por parte de la policía. Y esto originó corridas, bombas de gas, balas de goma, detenidos, y todo esto trasciende hoy día con los medios de comunicación al exterior, o sea que el mundo ve lo que está sucediendo en la Argentina y los eventuales inversores que podrían venir a dejar su capital y su dinero acá en el país, realmente ven con mucha desconfianza que puedan efectivamente llevar a cabo estas inversiones ante un país que con una autoridad y con un gobierno que gobierna con la arbitrariedad, con la fuerza, con la represión, ¿no? Y que además está convencido de esto. Así que no solamente hubo manifestaciones acá en la capital del país, sino también en el interior, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en el sur de nuestro país, en la Patagonia, también en provincias de la Mesopotamia. En Santa Fe hubo una particularidad que en el medio del planteo que se estaba efectuando, estalló un conflicto policial que finalmente, que ya venía desde hace unos días, pero que finalmente lo arreglaron, dándole un 20% de aumento a los policías de a pie y llevando a 2.200.000 pesos a aquellos que desarrollan una tarea más compleja, como manejar los móviles y todo eso. Y vamos a ver cuánto dura esto, porque también en la capital federal en marzo se viene una protesta por parte de la Policía Federal, que mantiene una sórdida interna con la policía de la provincia de Buenos Aires y también con la policía de la ciudad, por cuestiones salariales, por estar quebrada su obra social, por estar desmantelado el hospital Churruca, por no tener, material de trabajo para poder llevar a cabo bien sus funciones, que no son las más lindas, pero bueno, tienen que mantener, entre comillas, la seguridad y les dan órdenes, y por supuesto la cuestión salarial y de las pensiones. Bueno, también la semana pasada se dio media aprobación, pero esta vez
la Cámara de origen fue la Cámara de Diputados, a la ley que cambia la ley de la responsabilidad y la imputabilidad de los menores de edad en nuestro país, haciendo caso omiso a distintas organizaciones o instituciones que tienen una gran experiencia en este asunto de la minoridad y de la niñez. Nosotros acá estuvimos con la doctora Marisa Graham, ex representante de los niños, las niñas y de los derechos de los adolescentes hasta el año pasado, una gran especialista en la materia. Y bueno, y convenimos en que es una ley inútil, que va a traer varios problemas en su implementación, no solamente desde el punto de vista presupuestario, sino también en lo que significa organizar toda una estructura edilicia, carcelaria, que se adapte a los niños, niñas y adolescentes del país, para no mezclarlo precisamente con los presos comunes, y que se dé una situación tipo, digamos, la serie que todos han visto en este país, que es El Marginal, ¿verdad? Bueno, como te decía, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina se manifestaron en contra de este proyecto y manifestaron en un comunicado, por ejemplo, que bajar la edad de punibilidad es inútil e innecesario porque es ínfimo el número de delitos cometidos por personas menores de 18 años y más significante aún los cometidos por menores de 16 años. Llamaron a las autoridades nacionales y legislativas a desistir de avanzar con este proyecto y a impulsar un debate serio con la materia. Ambas agrupaciones detallaron, entre otras cosas, que esto va a fomentar más violencia porque está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente en un contexto en un contexto carcelario en donde se favorece una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas. Y para ilustrar aún más esta postura, estas instituciones afirman que en nuestro país, con una edad de punibilidad de 16 años, el índice de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 3,7, comparándolo con países de la región. Por ejemplo, en el Paraguay, con una edad de 14 años de punibilidad, cada 100.000 habitantes el índice es de 6,2. En Uruguay, con una edad de 13 años, el índice es de 10,7. En México, la edad de 12 años plantea un índice del 22,6. Y en Brasil, con una imputabilidad de 12 años, el índice es de 23,2. Así que la Argentina venía muy bien, venía achicando, digamos, las estadísticas en cuanto a la participación de los delitos de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, y el gobierno se propuso que en extraordinarias quiere sacar 2 proyectos, entre otros, ¿no? Porque está también el proyecto de los periglaciares, que favorece a las mineras y va a hacer pomada a los glaciares del país donde hay importantes reservas de agua natural, y necesita imperiosamente, antes de que termine el mes, de sacar por lo menos la reforma laboral y este proyecto de ley penal juvenil. Bueno, mientras se estaba tratando o se iba a tratar la ley en el Senado, se rindió homenaje a una ex diputada fallecida. Nos referimos a Sandra Mendoza, la ex mujer del actual
senador por el Chaco, Capitanich, ¿verdad? Jorge Capitanich. Bueno, esta señora Sandra Mendoza fue diputada nacional por el peronismo, falleció a los 62 años, desempeñó varias funciones. Primero fue legisladora provincial, después diputada nacional, después se desempeñó también como ministra de Salud Pública en su provincia, y bueno, se le rindió, venía con problemas de salud muy graves que inclusive afectaban su capacidad de traslado, de movilidad, y bueno, se le rindió un justo homenaje en la Cámara Alta. Bueno, el tema de los menores, volviendo, también implicó un planteo que fue efectuado por la Pastoral Social de la Iglesia de Rosario en contra de este proyecto, y que a través de su representante, Fabián Monte, delegado episcopal en Rosario, señaló que todos estos cambios que impulsa el gobierno libertario tienen que tener al hombre en el centro, por encima de los intereses económicos. Esto referido a la ley laboral. En cuanto a la baja de imputabilidad, pidió que se efectuara un abordaje integral de la situación con un régimen de penalidad diferenciado, porque cuando hablamos de reducir la edad de imputabilidad y encarcelar a menores, sostuvo la episcopal, llegamos a las consecuencias y no estamos atacando las verdaderas causas. La Pastoral Social de Rosario definió el empleo como un derecho fundamental para las personas, y enumeró derechos que deben ser reconocidos, como por ejemplo la justa remuneración, el descanso y la seguridad social para la vejez, porque el trabajo, sostienen, es una actividad humana que tiene un valor superior a cualquier bien material. La remuneración es el elemento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales y para la distribución de la renta. Porque el hombre no es una cosa, es una persona, un ser dotado de capacidades, y el trabajo es una expresión no solamente económica, sino también de su personalidad. El salario no es un precio, sino la manifestación de ese trabajo. Por eso planteamos que el sueldo tiene que alcanzar no solamente para la subsistencia, sino también para todos los aspectos de la vida. En cuanto al debate de la baja de imputabilidad, la Comisión Episcopal de la Pastoral Social de Rosario sostuvo que consideramos que no es necesario modificar la edad, aunque sí es imprescindible un régimen penal juvenil adolescente que tenga una mirada humana, integral, abierta a la esperanza, donde también se apele y apelaba a la grandeza política para pensar un verdadero proyecto de vida para nuestros jóvenes, adolescentes y niños y niñas, ¿no? En el documento, los obispos hablan de más oportunidades y menos cárcel, porque una cosa, sostienen, es tratar a un menor como un adulto y otra cosa es un régimen especial para los menores. Hablamos entonces de un régimen que los pueda recuperar. A la persona que delinque, sostienen los obispos, hay que recuperarla para la sociedad, más si son chicos. Eso requiere de inversión por parte del Estado y de trabajar en la prevención más que en la represión. Bueno, en fin, lo cierto es que el gobierno suele pagar bien a sus aliados o a lo que diputados o senadores
que se enrolan dentro de la oposición dialoguista, y esto lo demostró con creces cuando el año pasado los mismos que están apoyando ahora estas dos reformas legales o proyectos de ley aprobaron el presupuesto 2026 y la llamada ley de inocencia fiscal, que abre una puerta enorme para quienes quieran blanquear capitales con dudoso origen, ¿verdad? Y así es como, por ejemplo, quien sabe mucho de esto es el gobernador de la provincia de Catamarca, el señor Raúl Jalil, y también el gobernador de la provincia de Tucumán, porque apenas 2 semanas después de la aprobación del presupuesto y de la ley de inocencia fiscal, por medio del decreto 2/2026, o sea, iniciado este año, y que fuera publicado en el boletín oficial. Te estoy leyendo una noticia publicada en el diario La Nación, ¿verdad? El gobierno le cedió a Catamarca el control de la IMAD. ¿Qué es la IMAD? Es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que es una de las principales fuentes de ingresos de esa provincia. El IMAD explota, te cuento, el yacimiento de Bajo Alumbrera, que está ubicada en el departamento de Belén de la provincia y trabaja en proyectos como Los Viscos, Rincón Grande y Agua Tapada. Catamarca ahora va a pasar a tener el 60% del control y de las utilidades del IMAD, de este organismo, quedando el 40% para la Universidad Nacional del Tucumán, y que compartirá con la provincia también la auditoría de la extracción de minerales del yacimiento. Quiere decir que, como consecuencia de la lealtad al gobierno de Milei, la provincia de Catamarca hoy tiene 2 vocales en el nuevo directorio del IMAD, mientras la Universidad Nacional de Tucumán va a designar a los 2 vocales restantes. Catamarca, te cuento, es socia desde el año 1997 del yacimiento conocido como Minera Alumbrera, integrada por las empresas Glencore en el 50% y por Goldcorp y Yamaha Gold, que explotan un yacimiento de cobre, oro y molibdeno en dicha provincia. El IMAD tiene los derechos de explotación y exploración de ese yacimiento sobre esos minerales que ahora se va a desempeñar sin el Estado Nacional como parte de la sociedad como venía siendo normalmente. Bien, esta es una de las formas en que el gobierno capta voluntades en los legisladores para votar y aprobar o votar en contra de los derechos de los ciudadanos que los votaron para otra finalidad y otro tipo de representación. Bueno, mientras te cuento que un fenómeno que se está dando es que todo este tema del debate de estas reformas legales impulsadas por el oficialismo en el Congreso de la Nación está provocando un enfrentamiento cada vez más notorio entre los evangelistas y la Iglesia Católica Argentina. Por ejemplo, en la celebración de la Derecha Fest en Mar del Plata, que tuvo la presencia del presidente Milei, mientras se le incendiaba la Patagonia y vastos sectores del territorio de La Pampa,
tuvo como principal protagonista a un personaje realmente polémico. Se trata de un pastor evangélico que se llama Gabriel Ballerini, con doble L, quien sostuvo en esa instancia, en ese acto, que no se puede ser cristiano y kirchnerista. Si hay un cristiano que dice ser de izquierda o no sabe lo que es la izquierda o no es cristiano, sostuvo Ballerini, quien además es dirigente político de un partido que se llama el NOS, que se desempeña aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que está liderado por un ex carapintada, el señor Juan José Gómez Centurión. La izquierda, dice este pastor, la izquierda nace atea. El marxismo, el socialismo, como idiosincrasia política, es absolutamente atea. Entonces hay que entender qué es la izquierda para ver si es compatible o no con los valores cristianos, sostuvo Balestrini en la derecha FES de Mar del Plata. Entre otras cosas, efectuó las siguientes definiciones. El kirchnerismo ha sido por definición objetiva una coalición de delincuentes que se han puesto de acuerdo para saquear el Estado. El kirchnerismo está dentro de la izquierda, han sido estatistas, han impuesto el socialismo. El concepto de justicia social ha sido un parásito mental, un artilugio muy usado por las izquierdas donde incluyo al peronismo kirchnerista. Es una alianza, una coalición montonero-kirchnerista. A ver, este hombre, ¿de dónde sale este pastor? Hace 8 años, después de estar al frente de una congregación, el señor Gabriel Balestrini interrumpió en el discurso político, es decir, más allá de lo religioso. En el año 2018, durante una discusión por la interrupción voluntaria del embarazo, decidió aparecer en los estudios de televisión para defender el derecho a la vida. Y entre programa y programa parece ser que no conoció al panelista Javier Milei, con el cual hicieron simpatía. Balestrini se sumó a las movilizaciones impulsadas por los pañuelos celestes en contra de la despenalización del aborto, y es hoy uno de los tipos más influyentes de la derecha FES, además de tener una aceitada relación con el conferencista y escritor del Opus Dei, Agustín Laje, que es el capo que dirige la Fundación El Faro. Y también del biógrafo del presidente de la República, el señor Nicolás Márquez. En declaraciones a un programa de radio manifestó que era amigo de Agustín Laje y de Nicolás Márquez desde hace muchos años porque nos hemos cruzado en distintas conferencias en distintas ciudades y a partir de ahí hemos desarrollado una amistad, una militancia por estas ideas. Hace 2 años en Mar del Plata pensamos, ¿por qué no hacemos alguna conferencia donde podamos expresar las ideas? Y entonces aprovechamos también para vender nuestros libros. Todos los expositores somos autores. Esto nace como un evento cultural. Bueno, la verdad es que este tipo de personajes que no se sabe muy bien cómo costean las actividades que desarrollan y que ellos dicen que cuentan con el apoyo de empresas privadas, entre ellas la editorial que publica sus libros, que se llama Hojas del Sur, y una compañía de comunicación que se llama Arcano Strategy Group, que debe ser un sello esto inventado, bueno, tienen una posición realmente fanática, extremista, con
los temas que está impulsando el gobierno en su defensa y promoción precisamente, y se van oponiendo cada vez más a las posiciones que va sosteniendo la Iglesia Católica Argentina, que a su vez decide y recibe las direcciones de León XIV, que a su vez está continuando con las políticas impulsadas en su momento por Francisco Bergoglio o el Papa Pancho. Bueno, pero para cerrar esta primer parte de la editorial, te cuento que el presidente, además, cuando estuvo en Mar del Plata, actuó en el show con su ex pareja, Fátima López, en un teatro, y luego de esto, Fátima López tenía programado un show en un boliche que se llama Éxtasis, que es famoso desde hace años por concurrir al mismo, un público que podríamos enmarcarlo dentro de la comunidad LGBT de Mar del Plata, o público gay, como vos quieras, y estaba contratada para un evento privado y le suspendieron el show como consecuencia de su participación con el presidente de la República. Ocurrió que los asistentes interpretaron la visita de Flores al espacio, al boliche, Éxtasis, como una especie de provocación recordando que el referente Milei catalogó de enfermos y pedófilos a las personas homosexuales, entre otras barbaridades, y ante foros internacionales como el famoso reunión de Davos en Suiza. El boliche sacó un comunicado oficial en donde manifiesta que Éxtasis no tiene afiliación ni lineamiento político, nunca fue ni será un espacio partidario. Para nosotros el boliche es un lugar de encuentro, arte y expresión donde cada persona puede ser quien es, sin etiquetas ni bajadas de línea. La invitación a Fátima Flores fue pensada desde lo artístico, reconociendo su trayectoria en el espectáculo, dice el comunicado, dentro de una práctica que sostenemos hace décadas, que es recibir y destacar a artistas por su trabajo. En ningún momento fue considerada ni presentada desde una lectura política ni asociada a vínculos personales. Por lo tanto, el boliche reconoció que la suspensión de la convocatoria o de la actuación de la humorista estuvo motivada por el malestar que se generó dentro de la comunidad, y el boliche remarcó que lo que buscó priorizar ante todo fue el cuidado del espacio, el vínculo con quienes asisten al boliche y además la propia seguridad y bienestar de la artista. Bien, vamos a la música. Vamos a la música y vamos a escuchar un clásico de una gran cantante. Me refiero a la negra Mercedes Sosa, el tema María, María. Creo que su autor fue Milton Nascimento, y es el tema número 2 de la lista, mi querido Guillermo. Y nos volvemos a encontrar. Ba 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 ba.
es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría, pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas posee la extraña manía de creer en la vida. Aje, 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 aje. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. Aje, 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 aje. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Aje, 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 aje. Pa, 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 di, pa, 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 pa. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, en el plano internacional te cuento que mientras Netanyahu se retiró un poco frustrado de su visita a la Casa Blanca luego de haber mantenido una reunión con Donald Trump en donde pretendía que Estados Unidos impulsara ya acciones militares contra la República Islámica del Irán, que viene de cumplir y conmemorar el 47 aniversario del derrocamiento del Shah Reza Pahlavi y por supuesto del triunfo de la revolución. Se tuvo que ir con las manos vacías de Estados Unidos porque en principio Trump le dijo vamos a intentar la vía diplomática, estamos hablando con los iraníes. Irán por supuesto que también dice bueno sí, nosotros no vamos a ser los primeros en tirar un tiro, pero guay que estamos preparados, guay que si nos declaran la guerra Estados Unidos o cualquier otro país vamos a considerarlos enemigos y vamos a actuar en consecuencia y tenemos los elementos para hacerlo. Por supuesto, siempre el argumento es el desarrollo nuclear de Irán, que Irán sostiene que es con vías con finalidades pacíficas, pero que está de acuerdo que, por supuesto, vayan a constatar los científicos internacionales acerca de esta situación, pero que bajo ningún punto de vista va a aceptar condicionamientos al desarrollo que ha obtenido en materia nuclear. No obstante lo cual, digamos, más allá de las manifestaciones de Trump en cuanto a hacer prevalecer la vía diplomática, tiene 2 flor de portaaviones ahí frente a las costas iraníes y uno no moviliza semejante cantidad de tropas para ir a hacer un picnic precisamente y de luego regresar. Bueno, también Trump tuvo una muy buena charla con el presidente de China, Xi Jinping, para tratar de ir desescalando las tensiones que en la guerra comercial que vienen sosteniendo con el tema de los aranceles estas 2 grandes potencias. Está programado un viaje de Trump, todavía no tiene fecha, a China continental. Entre otras cosas que se habló sobre todo de la China nacionalista, o sea, de Taiwán, que no está reconocido por Estados Unidos como
Estado, pero tiene bases militares, le brinda apoyo tecnológico militar y China la reivindica como parte de su territorio. En Estados Unidos, por otro lado, se retiraron de Minneapolis con un fracaso rotundo los agentes del ICE. Renunció el señor Bovino, que era el que tenía el mando de la tropa en el territorio, y Trump empieza a atajarse con las elecciones que se le vienen en octubre, hablando, ya empieza a hablar de la transparencia del sistema electoral norteamericano, de tratar de anular el voto de aproximadamente 21 millones de ciudadanos que tienen que ir a votar y que son de origen latino, pero que tienen pendiente algún tema de documentación, y mediante lo que está proponiendo es que todo el comicio sea supervisado desde Washington, porque según el sistema político, institucional y constitucional norteamericano, cada estado de la Confederación se hace responsable de ello en su territorio. Luego, lo que levantó bastante polémica y polvareda de parte de la administración republicana fue el show que montó apenas 13 minutos en el Super Bowl el cantante dominicano Bad Bunny, que lo tuvimos en Buenos Aires el fin de semana, llenó 3 River, pero impresionante fue. Y bueno, y como todos sabemos y se difundió en las redes, hizo una defensa cultural de los países latinoamericanos, de la inmigración, de los derechos de los inmigrantes y en contra de la persecución implementada por el señor Donald Trump, ¿verdad? Lo cierto es que se levantan ahora voces de censura, dado que congresistas republicanos pidieron a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos multar y penalizar con prisión a Bad Bunny y a los ejecutivos de la Liga Nacional de Fútbol Norteamericano. Van contra todos, ¿viste? Algo como el Chiquitape acá, más o menos, ¿no? Al argumentar que el espectáculo del Super Bowl incluyó groserías y depravaciones innombrables. Hubo un legislador, Rand Fan, mejor dicho, el presidente de la República lo calificó al espectáculo como repugnante, mientras que el congresista republicano Randy Fine exigió sanciones al considerar ilegal el espectáculo porque incluyó palabras que traducidas al inglés ameritan suspender la transmisión, además de toda la otra desagradable suciedad pornográfica del espectáculo. Estamos enviando una carta al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, incluyendo multas y revisión de licencias de las transmisiones contra las redes que la difundieron, la NFL, NBC y el mismísimo Bad Bunny. Incluyó y se hizo referencia a este congresista a palabras como dick, has y fuck, que no pueden expresarse en la televisión abierta. Cabe recordar que este congresista republicano, Fine, propuso hace un año atrás la destrucción de la Franja de Gaza, directamente. Así que esto ha motivado la repulsa de organizaciones de defensa de los derechos humanos en Estados Unidos que hablan directamente de censura frente a un espectáculo que fue visto por nada más y menos que 128,2 millones de espectadores. Bueno, para terminar con el planteo internacional, te cuento que 2 temas. También ahora, una de cal, una de arena. Trump ahora quiere dialogar con Cuba.
pero mantiene su posición dura con respecto al boicot económico, al embargo, a que a la isla no llegue petróleo, lo cual ha realmente afectado su producción y su economía. Pero Cuba ha recibido esta semana nada más y nada menos que 3.000 generadores de energía solar que parece que le mandan los chinos y que parecería que esto ahora Cuba la llevaría a prescindir del petróleo. Una situación complicada que seguramente va a llevar cierta tensión con Estados Unidos. Y en otro país donde este fin de semana se produjo también un hecho político notorio fue la destitución del que era presidente de transición, el señor José Geri, que se transformó en el 7º presidente peruano en los últimos 2 años, a tan solo 2 meses de la celebración de elecciones que tendrá que dirigir un presidente, supongamos, de qué definitivo. 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones decidieron la destitución de Geri en el Congreso, por el Congreso, que había reemplazado a Dina Boluarte también por temas de corrupción. En el famoso, en este caso, se habla del Chifa Gate, porque este señor habría estado reunido en forma subrepticia con empresarios chinos para favorecerlos en contratos y licitaciones en donde tiene que ver el Estado, además de otras mociones de censuras que se venían produciendo en el Parlamento contra su persona. Bien, esto es todo por hoy en cuanto a la editorial internacional. Lo vamos a cerrar con un tema muy lindo, producido por la inteligencia artificial, en donde canta justamente, lo han editado y recreado a Camilo Cienfuegos, uno de los grandes líderes de la revolución cubana. El tema se llama Patria o muerte venceremos, y nos vamos preparando con la comunicación de nuestro invitado en Ecuador, el periodista Esteban Zapata. Patria o muerte venceremos. Patria o muerte venceremos. Patria o muerte venceremos. No nos sorprende el cerco ni la amenaza. Viene lejos la mano que hoy nos señala. Desde el primer día supimos la verdad. No perdonan que un pueblo se atreva a mandar. Quieren rendirnos con hambre y bloqueo, con muerte, amenaza y mentiras. Pero los que acabarán rindiéndose son los yanquis, no los pueblos que resisten. No somos colonia, no somos patio, ni moneda de cambio. Somos un pueblo de pie, y eso es lo que más le duele, carajo. Patria o muerte, venceremos. No nos rendimos, no nos vendemos. Patria o muerte, venceremos. Ni bloqueo ni miedo romperán este pueblo. Nos creen presas fáciles, son bandidos. Venderlo todo es cosa de ellos, no del pueblo. La patria se hizo con sangre y sudor, y no le entregaremos un puñado de yanquis ricos y soberbios. Bombas con bandera, discursos de Dios. Oro como fe, mentira como voz. Si defender la tierra es crimen para el imperio, entonces sí, somos culpables de soberanía y pueblo. Que lo escuche América, que lo entienda el mundo entero. No hay ley más alta que el derecho a no ser esclavo de nuevo. Patria o muerte, venceremos. No nos rendimos, no nos vendemos. Patria
Ellos mandan muerte y ruina sobre los pueblos. Nosotros mandamos médicos. ¿Quién defiende de verdad a la humanidad? Si nuestra soberanía molesta al poderoso, es porque aprendimos a decir no. No queremos guerra, pero no pedimos permiso para existir. Y si para ser libres hay que resistir, resistiré. Comienzo de espacio publicitario. Las abuelas de Plaza de Mayo necesitan nuestra ayuda para encontrar a sus nietos. Con tu aporte podés ayudar a buscar a todos los que faltan. Por más abrazos, por más encuentros, hacé tu donación. www.abuelas.org.ar. Durante esta hora, yo o cualquier otra mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas, solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. Radio con Aguante. Piezas de realidad. Solo se trata de aguantar lo que tu cuerpo aguante. De la cabeza nos encargamos nosotros. Aguante. El medio de la resistencia. Suscríbete a nuestro medio. Fin de espacio publicitario. Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. Hola, recorcholis. Bueno, aquí estamos. Tenemos la comunicación ya con nuestro amigo y compañero Esteban Zapata, a quien no lo veo en la pantalla todavía. Ahí está. Mirá vos, qué pintusa que tiene el Esteban. Por favor, ¿cómo andás, Esteban? Hola Martín, qué gusto saludarte. Estoy con la conexión un poco inestable, espero que me estén escuchando bien. ¿Tú me confirmas? Sí, por ahora todo viene bien, ¿eh? Así que esperemos que continúe así. Ante todo, porque no me quiero, si no me voy a olvidar, ¿viste? Vamos a entrar a la dinámica de la conversación. Te manda un fuerte abrazo un ex compañero tuyo en la Facultad de Periodismo, y también un compañero y colaborador de Anochece en Buenos Aires, que no es poco, Juan Quesquen, peruano de nacimiento, que me dijo, uy, el ECU. Querido Juan, un abrazo para él. Que te llama el ECU por Ecuador, evidentemente. Así que no quería faltar para ser de intermediario en este tema de Public Relation. Bueno, ¿cómo estás, Esteban? Muchísimas gracias, Martín. ¿Cómo andás? Bien, bien. Como te comentaba ahí en unos temas personales, pero no quería faltar a la cita. Agradecido contigo, agradecido con el espacio. Siempre es importante también estar en contacto con la patria grande y poder contarnos un poco cómo venimos, cómo se viene gestando en cada una de nuestras latitudes este plan, que claramente es un plan extendido en toda la región, no es algo que está pasando solo en Argentina, ni solo en Ecuador, la inestabilidad, justo hablando del querido Juan, en Perú, lo que viene sucediendo en Centroamérica. Digamos, siempre es bueno hacer este repaso para recordarnos que no solo nos está pasando a nosotros y que la salida tiene que ser en conjunto, claramente. Por supuesto. Además, Ecuador es un país
importante, que está relacionado con uno de nuestros dos grandes libertadores, ¿no? Simón Bolívar, históricamente hablando. Es un país que mientras tuvo desarrollo la famosa Revolución Ciudadana con el expresidente Correa, logró avances realmente importantes desde el punto de vista político, económico y social, pero a partir del momento en que un señor llamado Lenín, no sé cuánto, que era el vicepresidente de Correa, Moreno, sí. ¿cómo se llamaba? Lenín Moreno. Lenín Moreno, ahí está. Lenín Moreno empezó a dar vuelta a la cosa, se la empezó a alinear con Estados Unidos, empezó a haber persecución política. Ecuador era un país tranquilo, uno de los más seguros del continente. Hoy en día tiene el récord de ser tal vez el más violento. Las bandas criminales hacen lo que quieren. Algo sucede en el sistema penitenciario ecuatoriano porque estamos acostumbrados a leer cada tantos meses que hay una masacre, rebelión, en fin. Ahora este presidente exportador de bananas, un millonario, alineado totalmente con Estados Unidos, que permitió la violación del asilo diplomático en la embajada mexicana creo que fue en Quito, me parece, ¿no? Así es. Pero que ahora ha sido víctima él también en su consulado, creo que no sé si fue en Nueva York o no sé en dónde, de un papá y de un niño de nacionalidad también ecuatoriana, cuando la gente de Trump o del ICE pretendió violentar territorio ecuatoriano, porque en definitiva un consulado es territorio ecuatoriano, y un hombre que ha, digamos, también soslayado, primero convocó un plebiscito con 4 o 5 temas y después, por ejemplo, en el plebiscito el pueblo dijo no queremos bases norteamericanas. ¡Pum! Ahí vienen las bases norteamericanas. Entonces, bueno, de todo esto podemos estar hablando y quién mejor que vos para ir desarrollando los temas, más lo que vos quieras, por supuesto, agregar. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, has hecho un resumen bastante preciso de lo que ha venido pasando desde justamente el momento en el que la Revolución Ciudadana, el partido político del expresidente Rafael Correa, gana las elecciones con Lenín Moreno, pero es traicionado. Y Lenín Moreno rápidamente se alineó a este plan que creo que fue uno de los precursores, lamentablemente, en la región, de empezar a desarmar y desandar lo que venía sucediendo con, obviamente, la estrategia del socialismo del siglo XXI y las políticas sociales que se venían construyendo en el país. Y como lo dice el mismo expresidente, era la única manera de desmontar toda la estructura que se había hecho a través de una traición. No cabía otra forma porque la oposición no tenía lugar, no tenía cabida, no tenía líderes ni representantes de ningún tipo que pudieran ganar una elección de forma legal. Y desde ese momento surge lo que se llamó el Trujillato. En la Constitución ecuatoriana nosotros tenemos un sexto poder que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo que permite elegir autoridades a través justamente de un cabildeo ciudadano, que es distinto a un Congreso, que es distinto a un Senado, que es distinto a la Asamblea, como llamamos nosotros al Congreso, sino que es un espacio ciudadano en donde se convoca a ciudadanos y ciudadanas probos a, por ejemplo, presentarse para presidir el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que
determina quiénes son los jueces en el país, por Ujú, ejemplo, ujú. entre muchos otros cargos públicos. Lo que hizo Lenín Moreno es hacer un pacto nacional en el que desmonta el Consejo de Participación Ciudadana, que tenía obviamente no una afiliación, pero sí una corriente de izquierda, y pone a un grupo de gente que ya se lo conocía muchísimo, pero sobre todo encabezado por el señor Trujillo, un señor que ya murió, por cierto, hace un par de años, quienes deciden desmontar toda la estructura de todos los poderes del Estado Ujú. y poner nueva gente afín, obviamente, a esta derecha que ya había perdido todo tipo de poder, pero que el único poder que no pierde siempre la derecha, y esto lo sabemos bien en todos nuestros países, es el poder económico, el Claro, capital, claro. ¿no? Y finalmente logran hacerse de el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que organiza las elecciones en Ecuador, y poner a distintas personas en distintos lugares, sobre todo, y lo más importante, es que logran poner a una muy mala representante en la Fiscalía General del Estado. No sé si tú la recordarás, fue hasta hace muy poco embajadora en Argentina, de Ecuador. Ajá. Estuvo ahí hasta hace muy poquito. Y en este momento, porque mi memoria es muy amable, he olvidado su nombre para no recordarla y no Ajá, nombrarla. ajá. eh, pero la fiscal general del Estado, entre otras cosas, es la que da paso a el enjuiciamiento político a Rafael Correa, Ajá. a Jorge Glass, y empieza una persecución rauda y veloz eh, para desmontar todo lo que fue el correísmo y tratar de meter presos o por lo menos perseguir y hacer que se exilien muchos de ellos en distintos países, la mayoría de ellos en México. Ujú. Diana Salazar se llama Diana Salazar. la Lo ex estaba buscando por fiscal. Google. Sí, Diana Salazar, que como te digo, hasta hace muy poco fue enviada como embajadora a Argentina, donde además tuvo a su segundo hijo, me parece. La cuestión es que gracias a este proceso, de hecho, se enjuició a Rafael Correa por una causa muy parecida, te va a sonar, que es la causa Cuadernos. Ajá. Una ex colaboradora de Rafael Correa dice que tenía todo anotado en un cuaderno de cuáles eran los casos de corrupción en donde él mismo autorizaba pagos Claro. ilegales. Entonces, y además, bueno, lo escribió en un viaje supuestamente entre Quito y Guayaquil, es decir, que apelaba a su propia memoria de cuánto se había pagado. Bueno, en fin, la cuestión es que con ese supuesto cuaderno se da paso a enjuiciar a Rafael Correa y bueno, él está en este momento asilado en Bélgica. Y desde ese momento se anula un poco su figura y empieza una persecución muy fuerte en la que incluso Lenín Moreno se queda con el sello político y la Revolución Ciudadana no tiene cómo presentarse a unas elecciones. Entonces las siguientes elecciones vienen con un sello prestado, un partido político prestado, en Sí. fin. Desde ahí se ha ido desmontando, obviamente esto es lo que podríamos llamar la persecución política, pero lo que en realidad pasó también es que se desmontó toda la estructura estatal. Nosotros teníamos una muy, muy buena organización en cuanto a la policía comunitaria, por ejemplo. Entonces Ajá. Ecuador había alcanzado unos índices de control de la violencia nunca imaginables, Mirá vos. con una policía muy bien dotada, teníamos muchísimos centros policiales pequeños y después grandes estructuras del EQ 911, cosa que fueron desmontando, se bajaron radares que eran los que determinaban si habían avionetas sobrevolando, Mm. sobre todo con cargamentos eh, de drogas. Y el país de a poco se fue deteriorando y Lenín Moreno termina sorprendentemente su mandato, cosa que nadie esperaba, y viene como sucesor Guillermo Lasso, que ya había estado en el país como representante de la banca con Yamil Mawad en finales de los 90, muy amigo de
lo voy a nombrar, perdón, de Menem y de Cavallo. Uf, qué personajes. Así, ajá, entonces Lasso fue quien dolarizó al país a finales de los 90 y sobre todo fue una gran jugada porque como él sabía todo lo que iba a suceder, él emite los bonos del Estado, pero a través de sus holdings compra los bonos y se enriquece de una manera absurda. Y termina siendo después, veintitantos años más tarde, presidente del país. Mira. Se logra vincular a Guillermo Lasso con... su cuñado termina siendo vinculado con el narcotráfico y esto hace que Guillermo Lasso no pueda terminar con su mandato porque por estas redes de corrupción que se empiezan a determinar y se llama elecciones extraordinarias y gana Daniel Noboa. En un suceso Perdón, que... ¿antes no se dio un proceso que fue la muerte cruzada? Exactamente. Que la define o la impone Lasso. Exactamente, porque nosotros en nuestra Constitución tenemos la figura del juicio político. Claro, para evitar el juicio político. Exactamente, la Asamblea Nacional puede, que de hecho es cada vez más habitual, la Asamblea puede determinar que alguien que ocupa un cargo público puede ser fiscalizado por la Asamblea porque la Asamblea es quien fiscaliza a los políticos, digamos. Después la Fiscalía General del Estado tendrá que decidir si es que tiene que ir preso o no, pero la Asamblea por lo menos determina si puede continuar con su cargo político. Claro. En el medio de ese juicio político, en donde iba a ser censurado, él activa la muerte cruzada, que es básicamente todos nos vamos para la casa, que es un mecanismo un poco, yo digo, es interesante. Nuestra constitución, como se ha hablado mucho, es una constitución muy avanzada y muy respaldada además socialmente. Sin embargo, lo dejó a Guillermo Lasso unos meses gobernando solo. Lo bueno de todo esto es que la cúpula judicial, dentro de todo, ha tratado de mantener el orden y declaró inconstitucionales muchos de los decretos que emitió Guillermo Lasso en el momento en el que gobernaba solo. Entonces, y eso ha venido sucediendo desde ese momento hasta el día de hoy con Daniel Noboa. Una vez que todos se van para sus casas y hay este proceso de elección de mediano término, la Revolución Ciudadana estaba por ganar con Luisa González como candidata. Interesante Luisa González, me parece, ¿no? Un personaje interesante. Bastante interesante, que yo siento que era un cuadro interesante, pero al que le faltaba, y bueno, y es la lectura que han hecho ahora, que ella era la presidenta de la Revolución Ciudadana, y ahora han hecho un recambio, le faltó mucho contacto con las bases. Se rodeó más bien de una cúpula, que era la cúpula fiel a Rafael Correa, y por ese temor de ser traicionados de nuevo, dejaron de tener contacto con las bases sociales, y eso le jugó en contra fuertemente. La cuestión es que ella iba a ser la siguiente presidenta, sin embargo, empieza a suceder en el Ecuador algo que no había pasado y que nosotros solo habíamos visto en la Colombia de los 80s y 90s. Y es que asesinan a un candidato presidencial, a Villavicencio. Quienes saben del tema mencionan que tal vez tenía ciertos vínculos como servicio secreto. Esto no se ha logrado demostrar, pero fue rápidamente tapada las causas de su muerte y hasta el día de hoy no sabemos quiénes fueron los actores intelectuales. Pero apenas sucede esto, la familia del candidato y los opositores políticos dicen que quien mandó a asesinar a Villavicencio fue la Revolución Ciudadana. Entonces pierden esas elecciones porque en ese hecho de conmoción social la gente justamente no sabía bien qué creer y qué no. Y como no había una imagen fuerte de otro candidato, emerge este joven que llega con un discurso de voy a proteger la naturaleza, voy a cuidar los avances sociales, sé lo que hay que hacer, sé cómo hay que hacerlo.
y emerge el nombre de Daniel Noboa, era asambleísta hasta ese momento, pero era una candidatura que lo que quería hacer era posicionarse, porque como iba a ser un gobierno de 2 años, lo que quería era posicionarse para las siguientes elecciones, jugar más fuerte. Ya. Él mismo se encuentra ganando unas elecciones sin saber cómo las ganó. Mirá vos. Llega a una segunda vuelta, asesorado por Durán Barba. Esteban, vamos a escuchar un poquito de música. Durán Barba, un personaje conocido acá en el sur. Y te propongo que escuchemos este tema de una cantante rosarina, argentina. Rosario es la principal ciudad de la provincia de Santa Fe. Se llama Mirna Manacero y hace música rockera y también latinoamericano. Y se llama Ese extraño azul. Es la banda número 3, mi querido Guillermo. La escuchamos y nos volvemos a encontrar para arrancar ya con este personaje Daniel Noboa más Durán Barba, que se las trae. ¿Te parece? Perfecto. Claro que sí. Genial. Vamos a escuchar música.
Seguí escuchando. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Muy bien, tema urbano en la voz de Mirta Manacero, ¿eh? Así que volvemos al Ecuador y retomamos la charla con nuestro amigo Esteban Zapata. ¿Te gustó el tema, Esteban? Me gustó y además qué lindo recordar Rosario. Ciudad linda si las hay, con historia, con cultura, con fútbol. Sí, Así que señor. qué lindo. ¿De quién sos hincha, Rosario? ¿De Newell's o de Rosario? Y siento cierta afinidad por Newell's, debo decir. Ah, bien, los leprosos. Los leprosos, sí, además porque pasó Maradona por ahí. Así que... Sí, sí. A mí personalmente también siento más afecto por Newell's Old Boys que por Rosario Central. A pesar de lo cual mi equipo, el Club Atlético Atlanta, tiene los mismos colores en su camiseta que Rosario Central. Pero los muchachos de Rosario Central son un poco pesaditos, son un poco, qué sé yo, en fin, son gustos, ¿eh? Bueno, retomamos el desarrollo de la charla, Esteban. Estábamos con que este muchachito millonario, empresario, exportador y productor de bananas a nivel mundial, hablaba de ecología, participaba seguramente en programas televisivos y radiales. Lo tenía como asesor ahí de imagen a otro ecuatoriano, porque creo que es ecuatoriano también, Durán Barba, quien asesoró en su momento a Mauricio Macri y a Menem y qué sé yo. Y de repente se ve elegido presidente el tipo. Y así es, y llega a la presidencia, pero claro, aquí es donde la historia cambia y donde pasa de ser anécdota a recordarnos que finalmente, y lo que te decía antes, finalmente hay el poder fáctico siempre está, y donde creo que debemos dejar de ser ingenuos y darnos cuenta de que no estamos como por lo menos presenciando a estos errores de la historia. Estamos presenciando en realidad a gente que está puesta en estos lugares para defender unos intereses particulares, sobre todo de algunos holdings empresariales. Daniel Noboa y la familia Noboa son la familia más millonaria del país. Su padre había participado por ser presidente en varias ocasiones, no lo logró, de hecho perdió con Rafael Correa en 2 ocasiones. Un personaje que también en su momento nos reíamos y decíamos, está loco, pero al parecer lo que nos va demostrando la historia es que hay que tener más ojo con la gente que parece loca. Y la cuestión es que sí, es un personaje que defiende unos intereses privados. La familia Noboa no solo tiene bananeras, tiene minas de oro, tiene bancos, tiene camaroneras, es dueña de toda la cadena de producción y exportación de banano, es decir, que producen desde los cartones y las bolsas en las que se empaqueta el banano, las tierras, por supuesto, donde se produce, hasta los containers y los buques en los que se transporta el banano. Qué bárbaro. Es decir, son dueños de toda la cadena, y bueno, y los puertos, claro. Vale mencionarlo. Entonces son dueños de toda la cadena de producción. Y el Ecuador, uno de los commodities que más dinero deja al país es el banano, ¿no? Y bueno, los camarones y las rosas, además del petróleo. Es decir, que es una familia que es dueña de todo lo que uno se puede imaginar. En este sentido, no solo llega a él, llega todo este holding empresarial que tiene muchos vínculos con otros empresarios, con otros millonarios, y llegan a hacer lo que hace toda familia millonaria que se hace del poder, modificar leyes a su favor, y una de las primeras que hace Daniel Noboa es la condonación de deudas en el servicio de rentas internas. Es decir, esta familia que ya era millonaria le debía $90 millones
al Estado, al fisco, y se perdonaron. De la noche a la mañana se perdonó ese monto, aduciendo que esto traería mayor flujo económico para contrataciones y lo que siempre se dice, ¿no? Para poner en movimiento el dinero y que se beneficie en la teoría de la cascada a los de abajo, si es que a los ricos les va bien. El derrame, la teoría del derrame. El derrame, gracias. Que en perdón. general termina en un derrame cerebral, una ACV, ¿viste? Exactamente, exactamente. Y así es como empieza, ese fue el puntapié inicial de su gobierno, en el que se empieza a ver que este personaje tiene algunos problemas de comunicación, tiene problemas de no poder articular discursos largos, y en el que empiezan a sacarlo de escena. Empiezan a sacarlo de escena cada vez más y solo aparece en ciertos momentos, en ciertos eventos, solo para dar noticias positivas o de mano dura. Nunca, por ejemplo, para poner un ejemplo, perdió, como tú bien mencionabas, la consulta popular en noviembre del año pasado y no apareció. No dio ni una sola entrevista, no se pronunció. Había una tarima, le esperaba a su gente, no apareció y no apareció y no aparece. Cuando tiene reveses políticos, él no aparece. Entonces es una imagen muy bien manejada. Y de a poco empieza a demostrar sus tintes autoritarios, porque por un lado está el holding, pero por otro lado está el equipo que quiere ser rey, básicamente, y empieza con la invasión a la Embajada de México, que tú bien mencionaste, para capturar a Jorge Glass, que era un asilado político y que estaba a la espera de poder llegar a México. Jorge Glass fue el vicepresidente de Rafael Correa, y a quien se le adjudica haberse beneficiado de dinero del Estado y de haber encaminado para otros fines dinero del Estado para la reconstrucción después del terremoto en la costa ecuatoriana en el 2016. Él ya había estado preso, una sentencia de un juez le permite salir, pero después una nueva sentencia dice que tiene que volver a la cárcel y es ahí cuando entra la embajada mexicana. El día de hoy es un preso político, tiene problemas de salud muy, muy grandes y sin embargo han creado una cárcel específica para él en el modelo Bukele, ¿no? En el modelo de la violencia extrema, el abuso de los derechos y finalmente les privan de comida, no les permiten tener salidas para visitas hospitalarias ni de ningún tipo. Desde ahí empiezan sus tintes autoritarios y empieza a perseguir a medios de comunicación, a periodistas, una de ellas, Alondra Santiago, periodista cubana que estaba radicada en el país y que era muy crítica al gobierno, al no haber tenido regulares, más bien tenía regulares sus papeles, pero el problema es que había vivido mucho tiempo y no quiso nacionalizarse y entonces Daniel Noboa le revoca su visa y se ve obligada a exiliarse del país. Está en México, sigue siendo una periodista que de hecho te recomiendo mucho que la escuches, tiene su canal llamado Ingobernables, es muy interesante y se continúa desde México teniendo entrevistas de mucho contacto con la Revolución Ciudadana. Y así empieza un derrotero de todo aquel que se ponga frente a él va a ser perseguido. Después pasan muy rápido estos 2 primeros años de mandato. Vamos a unas siguientes elecciones y uno de sus contendientes era Dan Topic, literalmente esto no es por utilizar un mote, sino es un mercenario. Él ha participado en guerras en distintas partes del mundo como mercenario. Se vuelve candidato político y Daniel Noboa busca la manera de sacarlo de la contienda electoral y no permite su candidatura. Una vez más se enfrenta contra Luisa González y en un acto muy extraño pasan a una segunda vuelta y en la segunda vuelta Luisa González saca menos votos de los que sacó en la primera vuelta.
y pierde así las elecciones. Entonces, todo indicaría que fueron unas elecciones amañadas, el Consejo Nacional Electoral parece que muy afín al gobierno metió mano y termina ganando su siguiente mandato, que esto es extraño. Al haber completado los 2 años anteriores de Guillermo Lasso, eso no cuenta como su primer mandato, sino como haber completado el mandato de alguien más. Claro. Ahora está en su primer mandato. Entonces gana estas elecciones y continúa la persecución contra su ex esposa, quien tiene un juicio de alimentos. Ella le hace un juicio de alimentos a Daniel Noboa y él decide rebajarle la cantidad de dinero que le entrega a la hija, por ejemplo, cosas así. Su ex vicepresidenta también estaba perseguida en el medio del conflicto Israel-Palestina. La mandó a su vicepresidenta como embajadora a Israel, como embajadora de la paz, pero era solo para sacársela de encima. Un poco lo que pasa también en Argentina entre Milei y Villarroel. Y es así como empieza a perseguir de uno en uno, y los medios de comunicación que no le son afines o que son un poco críticos, los empieza a comprar a través de testaferros. Un medio de comunicación que fue el que había delatado lo que hacía el cuñado de Guillermo Lasso, fue comprado por $1 millón por una persona que decía tener ingresos anuales de menos de, me parece que menos de $50.000 al año, una cosa así. Compra un medio por $1 millón. Qué suerte, Imagínate. Y así empieza a comprar medios de comunicación, periodistas que no le eran tan afines. Y lo gracioso de todo esto es que muchos periodistas que estaban en contra de Daniel Noboa empiezan a hablar a favor de él muy rápidamente, en segundos. En segundos. Eso por un lado, para contarlo por un lado. Pero por otro lado empieza algo muy riesgoso, que era lo que empezó a pasar con la muerte de Villavicencio, y es que empiezan a aparecer coches bomba, empiezan a haber falsos positivos, muertes de personas de formas muy extrañas. Y uno de esos casos fue la muerte de 4 niños en Guayaquil, el caso que se pasó a llamar Los 4 de Guayaquil, en la que lo que sucedió fue que los militares que empezaron a patrullar las ciudades, porque estamos en emergencia nacional, empezaron a tener falsos positivos, y como no están preparados para este tipo de requisas y demás, lo que hicieron fue asesinar a 4 niños, hicieron desaparecer cuerpos, los quemaron, los incineraron, y después dijeron que ellos no habían sido. Por suerte hoy la tecnología ayuda con esto y se pudo evidenciar con las cámaras en Guayaquil y en distintos puntos del país que ellos se los habían llevado. Pero lo que quiero decir con esto es que además, claro, tiene unas fuerzas armadas que están muy de su mano acompañando todo el proceso político. Entonces, si vamos contando, tenemos a los medios de comunicación, tenemos al Consejo Nacional Electoral, tenemos al Consejo de la Judicatura y los jueces, no la Corte Nacional Electoral, pero sí los jueces de rango anterior, digamos, a la Corte Nacional, la policía y los militares. Entonces están casi todas las fuerzas juntas, más obviamente la presidencia. La Asamblea Nacional tiene mayoría. Además compró a la oposición, que no era de la Revolución Ciudadana, el partido por excelencia de izquierda, Pachacutic, que los representantes indígenas del movimiento indígena en el día 1 ya eran parte del gobierno de Daniel Noboa. No me digas. Sí, es irrisorio. Así que básicamente es una persona que controla todos los poderes y que además se jacta de burlarse de cualquiera que se ponga enfrente. Pero el problema es que ha logrado esto a toda costa. Han sucedido 2 explosiones de carros bomba en Guayaquil, y por cosas del destino, una de las personas implicadas logra ser capturada en una de las cámaras de Guayaquil, llegando a su casa en un Porsche de la Corporación Noboa. ¡Upa! Miró. Yo no voy a hacer la unión de los puntos, pero
quienes estamos de este lado empezamos a sospechar algunas cosas. Claro. Y uno de los temas más extraordinarios que ha pasado en los últimos días es que con quien se ha ensañado mucho es con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez llega a la alcaldía de Guayaquil también un poco sorpresivamente, porque este ha sido un bastión de los socialcristianos, un partido de derecha que supo ser muy fuerte a finales de los 80. El Plan Cóndor en Ecuador no llegó con una dictadura, pero llegó con un presidente que era un cuasi dictador, León Febres Cordero, social cristiano, y Guayaquil tenía esa tendencia política de derecha marcada, digamos. Perdóname, Guayaquil es el centro financiero, es la capital financiera de Ecuador, ¿no? Lo supo ser durante muchos años, durante por lo menos, pueden ser unos 12, 15 años, pero una vez más Quito ha vuelto a ser la capital financiera de Ecuador. Sí. Pero claro, en su momento por el puerto de Guayaquil, con la cantidad de dinero que se movía en el puerto, era la capital financiera, así es. Y bueno, lo que sucedió es que Aquiles Álvarez tiene su propio partido político, pero gana en alianza con la Revolución Ciudadana. Él dice no ser de la Revolución Ciudadana, pero apoya algunas de sus posturas políticas y demás, pero gobierna con autonomía, es decir, tiene línea directa a Rafael Correa, pero es un tipo que básicamente tiene su propia línea política, que de hecho es de bastante centro-derecha, con tintes interesantes, sociales y demás, pero es un tipo de centro. La cuestión es que por cuestiones de negocios, Daniel Noboa empieza a perseguir a él y a sus hermanos, y hasta, me parece que fue la semana pasada, el día martes de la semana pasada, si no estoy mal, los capturaron, les allanaron la casa y hoy el presidente de Guayaquil, el alcalde de Guayaquil está preso en la cárcel de La Tacunga. Y se dice que lo que hacían, ellos tienen como empresa familiar gasolineras, y se dice que lo que estaban haciendo era estafar al fisco revendiendo la gasolina subsidiada. En Ecuador el subsidio a la gasolina era importante, ahora ya no existe más porque Daniel Noboa lo quitó, pero es como un juicio retroactivo, digamos, y además se sospecha que además revendían a supuestos organizaciones vinculadas con el narco. La cuestión es que está preso en este momento y era uno de las figuras que podía ser candidato. Primero, ahora vamos a las seccionales, iba a ir a la reelección de la alcaldía, pero además en el futuro candidato a la presidencia del Ecuador. Con esto lo que quiero decir es que todo aquel que se para enfrente de Daniel Noboa termina muy mal, y él se jacta de eso. Él hace una bandera de eso. Y todo el mundo termina muy mal parado. Y en este marco complejo de lo que ha venido sucediendo, además con muchísima violencia, muchísimas muertes, como tú bien mencionabas, el país tiene un índice de muertes violentas. Tengo por acá el dato, ahora si lo encuentro rápidamente te lo digo, pero el país tiene muertes violentas, tenemos 8.200 muertes violentas así terminó el 2025. Tenemos 4 ciudades dentro de las 10 más peligrosas del mundo. En este momento. Supimos ser el país más seguro de Latinoamérica durante la época de la Revolución Ciudadana. Hoy por hoy tenemos 4 ciudades dentro de las 10 más peligrosas del mundo. Entonces, yo no, como te decía antes, yo no voy a ser quien una los puntos, pero hay alguien que se beneficia también de tanta violencia, de este caos, y de lo que ya podríamos empezar a esbozar como una especie de terrorismo también causado desde adentro, ¿no? Interno. Terrorismo de Sumado Estado. Exactamente, exactamente. Entonces, lo que
además se ha sumado a todo esto es la desmovilización de muchas organizaciones del conflicto armado colombiano que se han ido desplazando hacia Ecuador porque en Colombia también hay todo un proceso social importante, entonces ven que ya ahí no hay cómo todavía seguir estructurando sus organizaciones, entonces se han ido desplazando y Ecuador es tierra de nadie en este momento. Esteban, estamos en los últimos 10 minutos del programa. Te quería hacer dos preguntas, dos temas, así si los podés sintetizar. El primero de ellos es esta rebelión que se da en las cárceles ecuatorianas, ¿tiene algo que ver con las mafias o del narcotráfico y a su vez con algún tipo de contacto que tendría el presidente Noboa con estas bandas criminales en ajustes de cuentas? Y por el otro lado, dentro de la Revolución Ciudadana me ha llegado la información de que se han levantado últimamente algunas voces críticas hacia el liderazgo de Rafael Correa. ¿Qué hay de todo eso? Bien, voy a tratar de ser concreto, como habrás escuchado, me cuesta a veces. No, pero está bien, venimos perfecto. Sobre la primera pregunta, como te contaba, en Ecuador operan distintas organizaciones que se los llaman los GDOs, grupos de delincuencia organizada, que vienen de distintos lugares, por supuesto, obviamente compuestos por muchos ecuatorianos, pero también está la mafia albanesa, está la mafia italiana, está la mafia, están el cartel de Sinaloa, es decir, están todos operando en este momento. Todos los muchachos. Dentro del país. Exactamente. Si se lo ha vinculado a Daniel Noboa con alguna directamente de ellas, no se lo ha vinculado. Así que yo no podría como asegurártelo en este momento. Lo que sí te puedo decir, que esto es Voz Populi y lo podemos ver en todas las noticias, no solo de Ecuador, sino del mundo, de hecho del mundo, porque en Ecuador de hecho no sale generalmente, es que los cargamentos de droga llegan en embarcaciones de banano. Eso es lo que podría mencionarte en este momento. Así que, insisto, no voy a ser yo el que una los puntos, pero claro. parecería... Pero es un dato de color. Es un dato de color. Es un dato de color. Claro. Y sí, y la crisis carcelaria es porque básicamente el sistema penitenciario lo que hace es hacer racias internas, básicamente permitir que algunos grupos gobiernen sobre otros y de esa manera algunos desde la cárcel organizan el conflicto afuera de las cárceles, en los barrios. Entonces, sí, eso es lo que está sucediendo y básicamente lo que sucede es que está la veña, digamos, del sistema penitenciario para que esto suceda. Claro. Eso en cuanto a las muertes violentas, la crisis carcelaria y demás. Ahora bien, en cuanto a la Revolución Ciudadana, como te comentaba, estaba siendo liderada por Luisa González, pero en un proceso de democracia interna. Ahora quien es la presidenta es Gabriela Rivadeneira. Y Gabriela Rivadeneira es muy, muy cercana también al presidente Rafael Correa, al expresidente Rafael Correa, pero viene de otra vertiente, que es la de las organizaciones sociales y de las organizaciones de base. Que hay una rebelión interna, siempre hay un conflicto interno, porque finalmente la Revolución Ciudadana surgió como un proceso de unión desde las izquierdas, desde la centroizquierda, ¿no? Entonces siempre ha habido un conflicto, como siempre existen estos procesos populares grandes, si lo sabrán bien en Argentina con el peronismo, es que siempre hay alguien que es más correísta que Correa.
Y entonces siempre hay un conflicto de, no, el correísmo fue de izquierda, no, el correísmo es de centro, no, el correísmo es más, Sí. está arraigado en los movimientos sociales, no, en realidad está arraigado en las élites políticas que siempre ha tenido el país. Entonces, finalmente esos conflictos siempre hay. Lo interesante de todo esto es que con la llegada de Gabriela Rivadeneira, la visión política es, bueno, el partido es una cosa, fortalezcamos el partido, pero por otro lado, solos no ganamos nada. Claro. Así que empecemos a dialogar con otras organizaciones a ver si en conjunto surge algo nuevo. Ajá. Así que, como te digo, no sé si es que haya un conflicto muy fuerte dentro de la Revolución Ciudadana. Lo cierto es que sí se avisora algo positivo, que es, bueno, empezar a tender puentes con otras organizaciones, que era Abrir algo el que juego. sí el correísmo había dejado de hacer. Por un lado, por temor a la traición, y por otro lado, porque también el sectarismo en las organizaciones políticas es bastante fuerte. Claro, claro. El Ecuador va a formar parte de a través de Novoa, digo, del Consejo de Paz de Donald Trump. ¿Ha sido invitado? Va a formar parte, ha sido invitado y estará ahí en las próximas horas. Sí, sí, sí. Ajá, ajá. Pero me parece que el que quiere firmar primero, porque quiere estar primero, así como actitud servil, es nuestro presidente, Javier Milei. Él quiere ser el número 1. Acá estoy, amo, firmo inmediatamente. Sí, no, como te comentaba al inicio, lo que sucede es que esto son peones del mismo juego. Exactamente. No está sucediendo solo en Ecuador, es un plan Cóndor 3.0. Claro, claro. Dime, Y faltando... esos dos personajes. Sí, nos faltan 3 minutos nada más. Esteban, ¿qué posibilidades ves de conformar una alianza política que represente a los intereses populares del Ecuador? Yo creo que se avisora un buen momento desde las izquierdas porque la gente también ya ha empezado a cansarse del gobierno de Daniel Noboa y eso es positivo. Claro. Entonces, cuando nos une el espanto, finalmente algo bueno surge también al respecto. Y también lo que se empieza a ver es que ya el discurso desgastado de que el correísmo es culpable de todo, claro. También ya ha perdido fuerza. Entonces, finalmente yo creo que por lo menos para las seccionales podría ser un buen momento para ver una unión desde las izquierdas como primera prueba, claro. por lo menos, de lo que podría ser en el país. Y viene diezmado Noboa, así que esperemos que sea positivo y que eso nos demuestre que se puede alcanzar una línea común. El problema aquí es quién lidera y el correísmo no se va a correr claro. de quien encabeza, por obvias razones, pero sí. Seguro. Y decime, ¿hasta cuándo dura el mandato de Noboa? Dura hasta el año 2029. Uy, Todavía falta tenemos todavía Noboa un para largo. tocazo. Falta. Hay Noboa para rato. Hay banana para rato, me parece. Así que. Y otras cosas también. Bueno, pero también hay tiempo para trabajar las alianzas y la conformación de un movimiento nacional y popular que pueda dar vuelta a la balanza, ¿no? Así que hay que trabajar en ese aspecto, ¿eh? Así que, bueno, mi querido Esteban, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo tu participación en Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Y bueno, y desde ya estamos a la orden, como dicen acá en la República Oriental del Uruguay, en la banda oriental del Uruguay, más que república. Yo le digo la banda oriental, porque don José Gervasio Artigas decía, yo soy argentino oriental, de las Provincias Unidas.
lo del Uruguay fue un invento de la diplomacia británica en el siglo XIX. Y bueno, estamos en contacto para cuando vos quieras. Y bueno, y agradecerte una vez más tu colaboración y que este fin de semana te estoy mandando el video para que lo difundas allá por todo tu país. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias por el espacio. Ya que hablabas de próceres al inicio y ahora también hablabas de Artigas, sí, en Ecuador, en Guayaquil, se juntaron Bolívar y San Martín para dialogar, así que siempre Ecuador será un espacio, un epicentro para poder dialogar entre las Américas y ojalá encontrar un punto en común y liberarnos de una vez por todas. Así que con gusto, cuando quieras también, siempre a las órdenes y presto para conversar contigo. Bueno, Esteban, fuerte abrazo y bueno, y nos estamos comunicando en forma permanente. Cuídate mucho. Gracias, Martín, un abrazo grande. Saludos a todos por allá. Chao, muchísimas gracias. Bueno, ha sido Esteban Zapata, me iba a decir Correa, iba a decir, no, Esteban Zapata, creo que nos ilustró muy bien sobre el proceso político dinámico que hay en este momento en el Ecuador, y nosotros nos vamos esperándola y deseando que pasen un lindo fin de semana. Bueno, volvemos a encontrar el jueves y te anticipo, el jueves que viene tenemos música en vivo, candombe, milonga, música latinoamericana con descendencia afro. Así que vamos a estar de parabienes. Mi nombre es Martín Álvarez Pereira, esto se llama Anochece en Buenos Aires, que no es poco, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio, y nos volvemos a ver siempre la semana que viene, acá con la ayuda del compañero Guillermo Guerra, que si no fuera por él, este programa sería imposible. Chau, hasta luego, nos vemos.